Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de alcalorpolitico.tv. Esta tarde nos acompaña el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, el licenciado Eric Porres Blesa. Vamos a estar hablando acerca de la economía de Veracruz. Vamos a estar comentando las inversiones que se han desarrollado a lo largo de estos años de la administración de Javier Duarte de Ochoa. Los invitamos como siempre a que participen con nosotros a través de las redes sociales de Al Calor Político, a través del Facebook, a través del Twitter, para que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios con relación al tema que hoy nos ocupa, si la economía de Veracruz avanza o se estanca. Me voy a permitir hacer lectura de algunos datos curriculares de Eric Porres Blesa. Es licenciado en Relaciones Internacionales, con especialidad en estudios de opinión y mercadotecnia política por la Universidad Iberoamericana, es maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana y con estudios del programa de alta dirección a empresas por el IPADE, fue secretario ejecutivo de la Organización Democrática Cristiana de América, además fue secretario particular del presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional del 2005 al 2007, fue director de análisis y documentación de información internacional de la Presidencia de la República de 2003 a 2005, también fue candidato a diputado por el Distrito 33 local en el 2003 y asesor del Coordinador Nacional de Vinculación con ONGs en la campaña de Vicente Fox Quesada de 1999 a 2000. Pues le damos la más cordial bienvenida, secretario, a alcalorpolitico.tv. Y bueno, como bien les adelantábamos, vamos a hablar acerca de la economía de Veracruz, si efectivamente esta está avanzando o se está estancando. Primero preguntarle con relación a la queja que reiteradamente cámaras empresariales, secretario, hacen al decir que hay una economía deprimida y que muchas empresas están quebradas. Ante esta situación, ¿qué está haciendo la Secretaría a su cargo? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Ángeles, a ti y a Joaquín por este espacio en este medio tan importante. Entrando al tema que nos reúne el día de hoy aquí, sobre esta pregunta en particular, bueno, nosotros lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años con las cámaras, con los diferentes liderazgos empresariales, tanto del área de Jalapa como de todo el estado de Veracruz, es venir trabajando en equipo. No vemos en ningún momento que vayamos por dos carriles diferentes, si bien en algunos momentos ha habido algunas expresiones como las que mencionas, siempre lo hemos platicado. Yo vengo del sector empresarial y siempre como empresario, cuando estás arriesgando tu patrimonio, pues ves las cosas de una manera. Quieres cuidar y es correcto, quieres ver que donde estás invirtiendo sea el lugar más seguro, donde generes mayor inversión, y eso pues te hace ser sensible a ciertas cosas, ¿no? Lo que yo te puedo decir es que en lo que va la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, los números en lo que tiene que ver con la economía, con la macroeconomía del estado de Veracruz son muy positivos. Y no solo eso, en este momento, bueno, el último dato que tenemos, que es del cuarto trimestre del 2014, que es el último dato oficial de INEGI, nos coloca con un crecimiento con respecto al año anterior, en el mismo periodo, por el 2.1%. El primer trimestre, conforme lo estamos viendo, que generalmente suelen ser los periodos más difíciles para los años, lo que es el periodo de enero a marzo, suelen ser los más lentos. Todos los indicadores que tenemos al momento, y esperemos que cuando INEGI publique sus datos nos los confirme, son bastante positivos, mucho más positivos que los que fueron el año pasado. Eso en cuanto al crecimiento. Pero a la base de lo que tú decías, muchas veces se comparte esa preocupación cuando un inversionista va a apostar su capital y es algo absolutamente normal. Lo que yo te puedo decir es que en esta administración se han hecho las cosas en materia de desarrollo económico bien, se han estado
teniendo muy buenos datos, algunos en algunos momentos mucho mejores que en otros un poco más lentos. Hemos llegado a estar creciendo en trimestre al ritmo del 5.5%, en este momento estamos en el 2.1%, por supuesto que nos gustaría estar siempre arriba del 5%, pero bueno, estamos dentro de una economía nacional y la economía nacional está dentro de una economía global que no te puedes zafar, y ahorita hay un par de elementos de la economía internacional que hay que estar observando, que están generando cierta fluctuación en lo que tiene que ver con las economías internacionales. Entonces, las buenas noticias son que estos 4 años y medio de la administración de Javier Duarte han sido de estabilidad económica, de crecimiento. Hemos crecido todo este sexenio. Se ha tenido la mayor inversión directa de la historia de Veracruz, y aquí sí, como la quieran medir, si la medimos por año, cada año ha superado una cifra histórica. Si la medimos en un periodo de 4 años, o al día de hoy 4 años y medio, con cualquier otro 4 años y medio de la historia de Veracruz, pues estamos muy por encima de esas cifras. Es decir, esto lo que ejemplifica es que hay confianza en Veracruz, hay confianza en México, en particular en Veracruz, en lo que se ha venido haciendo desde el gobierno del Estado. A mí me toca hablar por la parte que me ha tocado coordinar a partir de la confianza que me ha dado el gobernador, que es el desarrollo económico, y te puedo decir esto, Veracruz es uno de los estados que más inversión está recibiendo en este momento a nivel nacional. Y la buena noticia, o la mejor noticia, es que desde hace un año estamos preparándonos, estamos arando la tierra para que en los próximos 5, 10, 15 años, pues la economía de Veracruz reciba muchas más inversiones directas, tanto nacionales como extranjeras, debido a la reforma energética, por supuesto. Pero estamos preparando el terreno, estamos trabajando con estos grandes inversionistas para atraer los capitales a Veracruz, de lo que son sus conglomerados, de lo que son sus inversiones fuera borda o dentro del territorio de nuestro estado. Y estas son buenas noticias para lo que va a ser la economía de nuestro querido estado de Veracruz. ¿Hay algún sector en particular que crezca más en algunas temporadas, el primario, el secundario, o sea, que vaya impactando más la economía, ya sea de manera positiva o también de manera negativa? Sí, por supuesto es por temporadas, como bien lo dices, Ángeles. Hay momentos en los que tenemos un sector primario muy fuerte y otros que no van a ese ritmo. Hemos tenido de las tres, otras en donde los tres van en un ritmo importante, pero generalmente hay un balance entre ellos. Lo que te puedo decir es que en este momento lo que más está creciendo en el último informe, en el último reporte que tenemos, es el sector servicios. Es el que está creciendo de una manera más destacada, más importante, y los otros dos sectores pues van creciendo, pero a un ritmo menor. Con relación a las cámaras empresariales y lo que hablábamos al principio, existe una queja reiterada, una por el supuesto estancamiento, que bueno, ya usted nos ha aclarado que hay un crecimiento con relación a otros años, pero yo sé que usted ha atendido en una mesa a las cámaras empresariales con relación a estas quejas que siempre presentan o que han venido presentando últimamente, y sé que hay avances significativos, o por lo menos sí se ha cumplido por parte del gobierno del Estado. ¿Esto es verdad? ¿Esto va conforme a los parámetros que se habían marcado con los líderes de las cámaras empresariales con relación a los pagos? Sí, a ver, con relación a pagos, dices. Bueno, lo primero que nosotros hemos hecho desde la Secretaría que me toca coordinar es tener una relación de mucha cercanía con los liderazgos empresariales. No solo con los liderazgos, sino con los empresarios del Estado. Sean grandes empresarios, sean los grandes capitales o sean los pequeños negocios que también atendemos y apoyamos directamente un servidor y todo nuestro equipo. No hacemos distinción, somos una secretaría que está cerca del sector empresarial. Hemos, dentro de esta relación que tenemos con los empresarios, nos han pedido ser un interlocutor con distintas áreas del gobierno y venimos haciéndolo por 4 años y medio. Es decir, cuando traen alguna inquietud con respecto al área A o al área B,
generalmente somos quienes participamos en que se genere una mesa para llevar algunas soluciones. Con respecto a pagos, entiendo por las últimas informaciones que me dicen, se ha venido cumpliendo lo que se ha venido acordando con las autoridades y con el secretario de Finanzas, y pues nosotros seguiremos acompañando al sector empresarial y apoyando, por supuesto, a nuestros colegas en la Secretaría de Finanzas a que siempre llevemos pues una relación cordial, una relación de trabajo, pero sobre todo que se vayan subsanando esas diferencias. Año con año nacen nuevas empresas. Lamentablemente, como lo ha dicho el delegado de la Secretaría de Economía, el licenciado Mansur, estas por diversos factores se enfrentan a que a la vuelta de un año o probablemente 2 tienen que cerrar. En Veracruz se analiza este tipo de impactos de apertura de negocios, tanto como los cierres. ¿Cómo están estas cifras? Sí, y es una pregunta muy interesante, Ángel. Mira, te puedo decir que Veracruz, según datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano, el SIEM, que depende de cámaras empresariales y de la Secretaría de Economía, en el año 2013, bueno, 2013 y 2014, Veracruz fue el estado que más empresas abrió en todo el país. Y ahí están los datos. En 2013 fueron 11,435 empresas nuevas que se abrieron y se colocó a Veracruz en primer lugar nacional. Y esto es un dato bien relevante porque en ese año el 70% de las entidades federativas cerraron más empresas de las que abrieron. Es decir, el SIEM hace ese balance, suma las que se abren, resta las que se cierran y llega a ese dato. Y en 2014 volvimos a ser el estado que más empresas abrió en todo el país, con 3,898 nuevas empresas. Es decir, se ve que el ritmo deja de ser tan fuerte como venía en 2013, que fue en el año que veníamos creciendo 5,5%, y tiene que ver con variables nacionales, no propiamente de Veracruz, e internacionales, y en el 2014 seguimos siendo el primer lugar, con casi 4,000 empresas de todo el país, y esto es un gran resultado, que esto sí es directo de las políticas públicas que el gobernador del estado ha venido impulsando al sector de las pequeñas y medianas empresas. Oiga, y relacionado con esto, lo sabemos, pues la industria o la economía en México, en el mundo, lo mueven las empresas privadas. ¿Qué hace la Secretaría de Economía en Veracruz para fortalecer este sector tan importante? Bueno, por supuesto, a ver, el 80% de la economía de nuestro estado y del país y de las economías avanzadas es movido o es generado por la pequeña y mediana empresa. En Veracruz estamos hablando de alrededor de 369,000, 370,000 unidades económicas, que es el número de empresas que tenemos en el estado, en ese rango de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, es una gran cantidad, es alrededor del 6% de las empresas que hay en el país están en nuestro estado. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Nosotros creemos firmemente en que a partir de ver este sector, cómo se comporta, como mencionabas, alguna declaración del señor delegado, de nuestro amigo de José Antonio Chara Mansur Beltrán, es un tema del sector de la pequeña y mediana empresa, no en Veracruz, no en México, en el mundo. Es decir, una pequeña y mediana empresa nace, hay un porcentaje elevado que cierra en el primer año, y hay un porcentaje elevado que del primero al quinto año cierra. Ya las que quedan del quinto año en adelante tienden a permanecer en el tiempo y con buena administración pues se van fortaleciendo, van creciendo. A partir de esta realidad en todo el mundo, Veracruz no es una excepción, nos hemos enfocado a acercar tanto lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico como la Secretaría de Economía Federal, que aquí es bien importante hacer esta acotación. En Veracruz, Secretaría de Economía Federal y Secretaría de Desarrollo Económico somos un solo equipo. Trabajamos en conjunto todo el tiempo, trabajamos de la mano y hemos acercado 12 puntos que antes no teníamos en distintas zonas del estado que atienden específicamente a jóvenes emprendedores.
y pequeña y mediana empresa. Es decir, uno, para generar más empresas, para animar a nuestros jóvenes, para decirles a todos estos jóvenes que están saliendo o que están todavía en universidades, decir, oye, tienes dos opciones, una es tan válida como la otra, una es buscar un empleo cuando salgas en alguna empresa, en gobierno, en donde tengas tú una ilusión de hacerlo, y la otra es volverte empleador. Exacto, volverte empleador, es decir, tener un proyecto, poner una empresa y ser tú, ahora sí que el dueño de tu propio destino. Y son las dos opciones. Y a nosotros nos gusta mucho la opción de ser emprendedor. Y es decir, hemos puesto a disposición de los jóvenes de Veracruz, y no jóvenes porque un emprendedor no tiene que ver con la edad, nada más el porcentaje es mayor, y de las pequeñas y medianas empresas, estos puntos de la red. Los puntos de la red reciben, hacen un diagnóstico, atienden, ven cuáles son las necesidades, si es de capacitación, si es de una empresa que ya está funcionando, pero está un poco débil en la parte de administrativa o tecnología, y ahí hace el diagnóstico y ahí ve hacia dónde poder dirigirte, a temas federales, a temas estatales, y ahí vamos impulsándolos. Entonces, es algo que ha sido muy importante para nosotros, esta alianza con el gobierno federal, con la Secretaría de Economía que dirige el secretario Guajardo, y en particular con Enrique Jacob, el subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa, que ahora se convirtió, por instrucción del presidente Peña, esa subsecretaría se convirtió en Instituto Nacional del Emprendedor. Entonces es el presidente del INADEM, ¿no? Del Instituto Nacional del Emprendedor. Ha sido fundamental. Entonces nuestro trabajo ahí ciertamente también es el más complejo, porque estás hablando de que hay que cubrir un mundo de 369,000 unidades, 396,000, perdón, unidades económicas en el Estado. Entonces no hay recurso que alcance para atender todo. Entonces tenemos que hacer tiros certeros, es en lo que nos hemos estado enfocando, y creo que ahí están los resultados. Esos datos, Ángeles, que te daban que Veracruz en 2013 y 2014 es el estado que más empresas abre, es un resultado del trabajo que venimos haciendo en ese sector en particular. Proyectos viables, hablaba también el secretario, es lo que ha hecho falta, pues, o sea, alguien que emprende un negocio por primera vez, sea joven, sea grande, que se arriesgue, tiene que ver con la viabilidad de un negocio, pues, o sea, que se haga un análisis de mercado, que se haga un estudio. Esto está fallando, y en esto incidiría, pues, la Secretaría de Desarrollo Económico. No está fallando. Yo creo que los veracruzanos somos, pero no me quiero incluir en esto. Habrá quien diga ahorita, no, tú no. Son muy talentosos. Y los proyectos, hay grandes ideas. Y lo que hacemos nosotros, pues, es ir estructurando, ayudándolos, guiándolos con los especialistas en los distintos temas que podemos estar nosotros teniendo con ellos, ¿no? Y esto es fundamental. Ese es el resultado, ahí están los datos. Es decir, se ha hecho un buen trabajo. El programa Destraba, que fue una de los programas que echamos a andar desde el inicio de esta administración, es un programa muy importante y tiene que ver con un tema particular. Cuando nosotros entramos, lo primero que pregunté es cuántas empresas estaban creando, pequeñas y medianas, en el Estado, y no había una base de datos que nos dijera. Y no era un tema de omisión, no la hay en los gobiernos de los estados. Veracruz será el único, a reserva de que en estos 3 años alguien haya hecho algo parecido, no existía. ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas empresas se registran y sus trámites son en los municipios. Entonces, en un estado tan grande y tan complejo como Veracruz, con 212 municipios, pues se hace muy difícil que los cabildos o que los presidentes municipales, cuando se abre una empresa o cuando termina un mes o cada 15 días, le estén reportando a la Secretaría de Economía Estatal cuántas empresas se generaron por 212 municipios. Es muy complicado. Entonces, nos dimos a la tarea de generar una plataforma que nos permitiera ir conociendo esto, y que, por otro lado, es decir, una plataforma que tuviera forma y fondo, el Destraba, que es desregulación de trámites básicos. En su parte de forma, tiene que ver con ese conteo de cuántas empresas están creando, en dónde se están creando, cuántos empleos se están generando, del sector de la pequeña y mediana empresa. Y la de fondo, que al final del día es la más importante, tenía que ver
con desregularizar trámites, con hacer más sencillo abrir una empresa en Veracruz, con que no tuvieras que pasar semanas, meses para aperturar una empresa en nuestro estado. Entonces, fuimos trabajando en esto. Hoy el Destraba está en más de 100 municipios. Sí cubrimos más del 80% de la población del estado. Ha generado datos muy interesantes. A partir del Destraba hemos registrado más de 12,300 nuevas empresas. El Destraba no inició en el primer momento de la administración. Nos tardamos como un año en desarrollarlo. También te puedo decir que orgullosamente nos dimos a la tarea de que jóvenes, en el caso del Destraba en particular, fueron jalapeños, 2 chavos universitarios nos lo diseñaran y lo desarrollaran, y ha sido un programa muy exitoso. No nos fuimos afuera a hacer una contratación a los Apples o al IBM, nos fuimos a los chavos de Jalapa y nos resolvieron de forma fantástica este dilema. Entonces el gobierno de Veracruz el día de hoy tiene un sistema que al minuto le reporta al secretario en dónde se está abriendo una empresa, con qué características, de qué tamaño, si es hombre, si es mujer, y esto pues es de mucha ayuda. Okay. Secretario, hay unas tienditas que se llaman La Jarocha. Jarocha Próspera. La Jarocha Próspera. Platíquenos de qué se trata, cuántas hay, cómo funcionan, cuáles son los objetivos. Este es un programa bandera, es decir, aquí cuando arranca la administración, el gobernador en uno de los primeros acuerdos me llama a su despacho y me dice, observamos y estamos apoyando a que muchas cadenas se estén instalando en el estado. No podemos ir en contra de eso, estamos a favor del libre mercado y pues, es inversión, pero sí estamos muy conscientes de que estas cadenas, que son bienvenidas en Veracruz, insisto, pues le generan un conflicto, una competencia muy complicada para las misceláneas de toda la vida, o para lo que conocemos nosotros como las tienditas, la tiendita de la esquina. Entonces me encarga mi secretario, hay que estructurar un programa para este sector en particular. Nos dimos a la tarea, sacamos una metodología que es de Naciones Unidas, que se había probado en algún lado, pero no se le había apostado con firmeza, y nosotros decidimos hacer un programa piloto, decir, bueno, vamos a poner 50 bajo esta metodología, a ver los resultados que da. La metodología te decía que después de los primeros 3 meses ibas a tener un aumento en utilidades del 10% en el promedio de estas tiendas, lo cual pues era un número bastante importante. Nos dimos a la tarea de poner estas 50 tiendas y cuando terminamos los 3 meses de operación nos damos una grata sorpresa que esta metodología tropicalizada a nuestro estado había generado ya utilidades promedio, utilidades arriba del 30%. Entonces cuando vimos eso, le presentamos los resultados al gobernador, dijo, bueno, amplíenla. Entonces hemos ido trabajando con distintos municipios haciéndolo. Hoy ese programa, y es una historia que pues, a mí me enorgullece en lo particular, se ha hecho nacional. Es decir, la Secretaría de Economía Nacional lo vio, le gustó, vio los resultados y ahora está en una plataforma nacional que permite a quien sea de los gobiernos estatales o de los municipios con los gobiernos estatales acceder a este sistema, implementarlo en su estado. El primer estado fuera de Veracruz que ya lo hizo y donde están funcionando es Quintana Roo, que puso las primeras 50 en Chetumal, si no me falla ahorita la memoria, son en Chetumal, bajo el nombre de la Caribeña Emprendedora. Y este año Quintana Roo está poniendo 200 más. Nosotros estamos en este año poniendo varias más. Estaremos cerrando el año en el estado de Veracruz en unas 900 empresas apoyadas. El promedio de, ya en estos 3 años que ha tenido operación, el promedio de aumento en utilidad está por el 30%, como salió en esa prueba piloto, y es un programa que entra a la tienda, da muchas horas de capacitación grupal, se hace de grupos de 50 en 50 empresarios, tiene que ver, Ángeles, con cambiarle la mentalidad al dueño de la tienda, decir, no eres el dueño de una tiendita, de una miscelánea, eres un empresario. Y se le dan herramientas, se le da capacitación, se le da tecnología, se le da imagen. Si tú ves, todas son idénticas por fuera para generar esa idea
de homologación de servicios, de productos, de calidad, de precios, iluminación correcta, se les enseña cómo colocar los productos para que sean más atractivos, se les pone una imagen limpia, se les da muchas horas de capacitación grupal y algo que es fundamental, todo lo que aprenden en el grupo, en el trabajo en equipo, desde cómo utilizar el punto de venta del cual se les dota, luego se les lleva a su tienda, es decir, ya tiene el punto de venta y va un asesor muchas horas con ellos adentro de la tienda para ver que todo lo que conocieron en el salón de clases lo estén implementando de manera correcta. Y ese programa nos ha dado un gran resultado. Muy bien, secretario. Pues otro punto interesante han sido las inversiones extranjeras en el estado de Veracruz. Arrancó, si no mal recuerdo, la presente administración con etileno 21 y de ahí se arrancan un montón de inversiones. ¿Cómo van? ¿Qué avance han tenido? Y también cómo va a cerrar la presente administración, ya prácticamente está en los últimos meses. ¿Qué nos espera a los veracruzanos? Todavía nos queda más de... Bueno, pero ya bueno, prácticamente, un año y medio, un año y medio. Bueno, pero ¿cómo está trabajando en este último año y medio para cerrar con las inversiones? Y de ahí nos pasamos con la reforma energética, o pudiera pues estar relacionado este tipo de inversiones con la reforma energética. Claro que sí, Ángeles. Mira, también aquí, desde el inicio, el gobernador puso una meta muy clara. Y por eso nace el programa que se llama 1000 Grandes Empresas. Es decir, la meta, como el nombre del programa lo dice, tiene que ver con atraer al Estado en esta administración al menos 1000 grandes nuevas empresas o ampliaciones grandes de empresas que ya estuvieran en territorio de Veracruz. Es decir, también es un programa con forma y fondo. La forma es que te va ayudando a contabilizar cada una de estas inversiones y lo importante que es el fondo es cómo la Secretaría de Desarrollo Económico coadyuva para que aterricen, que creo que ha sido algo fundamental para lograr los resultados. Te digo dónde estamos ahorita. Ahorita estamos exactamente en la empresa 825 de las 1000 que se comprometieron, es decir, vamos bien en tiempos, vamos un poco por encima del calendario, es decir, probablemente quedemos arriba de las 1000 grandes empresas. Tenemos al momento aterrizados en estos 4 años y medio más de 120,000 millones de pesos de inversión directa. Aquí se suma la nacional y la extranjera, en donde dependiendo el año hemos estado en un 40% de esta inversión nacional, 60 extranjera, en otros es al revés, 60 nacional, 40 extranjera, pero ahí va más o menos esa mezcla. Se han generado más de 130,000 nuevos empleos solo de estas inversiones, que es la única parte en donde la Secretaría de Desarrollo Económico se mete al tema del empleo en una contabilidad, tiene que ver con la suma de los nuevos empleos, de inversiones grandes y de pequeña y mediana empresa. Y bueno, como tú bien dices, la primera que se logró consolidar de las grandes, que por cierto es la inversión más grande que existe en México, en un tema de industria. Es decir, son 4.500 millones de dólares. Nosotros cuando vemos un anuncio de los cuales pues, se hace mucho revuelo, en los cuales nos da mucho gusto, de alguna armadora en X o Y estado, pues son inversiones de 1,000, 1,100, 1,200, 900 millones de dólares, lo cual es buenísimo, por supuesto. Pues aquí tenemos 4 o 5 proyectos de esto en uno solo, en lo que Veracruz es fuerte, que es el tema energético, y aquí si quieres lo cruzamos con la parte de la reforma energética. Lo que estamos esperando nosotros, si tenemos en Veracruz ahorita más de 120,000 millones aterrizados, este proyecto que es sin duda el más importante que hemos logrado aterrizar en estos 4 años y medio, que una de las buenas noticias es que abre ya su operación en este año, a más tardar en diciembre, pues tiene que ver con la atracción de estas inversiones, ¿no? Espero decir, la primera que invirtió
fuertemente, con una cantidad tan grande, en un tema ya en particular de derivado de petroquímica en México, es Braskem y DESA, que es una mezcla de Brasil y de México en 2 empresas. A partir de esto, se genera esta reforma energética que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto, que es una reforma además de vanguardia, una reforma que un gran sector de la economía nacional venía pidiendo desde hace mucho tiempo y que el presidente tiene la capacidad de lograrla y que va a hacer mucho bien para México. Pero aquí la gran noticia es que Veracruz será sin duda uno de los estados más beneficiados en el país con esta reforma. Y tiene que ver con que en Veracruz está asentado el 98% de la petroquímica nacional. Tiene que ver con que Veracruz cuenta con más del 40% de las reservas probadas de petróleo que hay en el país. Tiene que ver con que Veracruz genera más del 13% del gas natural que tiene México. Tiene que ver con que Veracruz genera una grandísima cantidad de la energía que nutre a nuestro país. Entonces, todas estas fortalezas hacen que esta reforma convierta a Veracruz en la capital energética de México. Y ese es el punto donde venimos trabajando desde hace un año. Es decir, seguimos trabajando fuertemente para aterrizar inversión en el Estado, pero enfocados desde hace un poco más de un año en que la mayor parte de esta inversión energética pueda estar aterrizándose en nuestro Estado. Hablaba usted hace unos meses que hubo una reunión en Texas, una reunión internacional, en donde esto salió, no me recuerdo, en el mes de mayo, en el sentido de que estaban recibiendo inversionistas, usted estaba atendiendo inversionistas extranjeros para precisamente estas inversiones para el sector energético. ¿Esto qué avance ha tenido? ¿Cuántas empresas han levantado la mano para decir o están interesados en invertir en ese sector energético en Veracruz? No solo yo, el gobernador estuvo ahí y consta en medios y en fotografías atendiendo directamente a estas empresas. Nosotros le hemos dado el seguimiento. Te puedo decir que van 2 veces que asistimos a la OTC, que es la Offshore Technology Conference en Houston, que es el evento del mundo del petróleo más importante que hay en el mundo. Y Veracruz ha generado una gran expectativa. Hemos estado recibiendo de hace un año a la fecha, poco ya más de un año, porque efectivamente la segunda fue en mayo, si ahorita no me falla la memoria, ha sido en mayo del año pasado y en este mayo, más de 60 grandes empresas que hemos estado atendiendo, revisando proyectos de inversión. Hoy en la mañana tuve una reunión con el subsecretario de Energía nuestro, donde estábamos viendo ya que hay en breve buenos anuncios en este sector. Ya estamos firmando cartas compromiso con empresas muy importantes y es el resultado de justamente, Ángeles, lo que empecé diciendo al inicio de este espacio que me hacen favor de compartir conmigo. Que es decir, venimos trabajando en el sector energía para que en los próximos años Veracruz sea el estado o uno de los estados que más inversión, sin duda en el sector energía, que más inversión va a tener, pero uno de los estados que más inversión sostenidamente vaya a tener en México. Muy bien. Bueno, pues no sé si en materia económica tenga algo que decir, que subrayar, porque me gustaría pasar a una serie de preguntas que nos han hecho llegar a esta redacción. Con mucho gusto. Mira, solo para cerrar, creo que es importante, y muchas veces por estar en la cotidianidad, metidos en nuestro trabajo, bueno, en el mío me hace estar en este análisis, pero el sector empresarial o la ciudadanía, no vemos lo que está pasando en el Estado a nivel económico. Lo estamos viendo el día a día muchas veces. Y lo que está sucediendo en Veracruz es algo histórico en materia económica, que se está viendo reflejado hoy, pero que está sentando unas bases muy sólidas para el futuro de Veracruz. Y tiene que ver, bueno, ya hablamos de la reforma energética, no me voy a meter de nuevo en el tema, pero si hacemos un barrido rapidísimo de norte a sur, podemos ver que lo que sucede hoy en Veracruz no había sucedido en muchos años en nuestro estado. Es decir, en el norte, si vemos rápido, la inversión que está llegando a Tuxpan, la ampliación del puerto de Tuxpan, hay una inversión privada por $500 millones en ampliar el puerto.
esta vía de comunicación que inauguró el presidente Peña Nieto, que conecta la Ciudad de México con Tuxpan en 2 horas y cuarto, 2 horas y media, genera Tuxpan 2 cosas: el puerto de altura más cercano al mercado más grande de México, que es la zona centro del país, la Ciudad de México y sus alrededores, y 2, es el punto de playa más cercano a la Ciudad de México. Es decir, ahí viene una grandísima oportunidad que ya se está viendo en Tuxpan. Ayer hablaba yo con el alcalde de Tuxpan en una reunión que tuvimos encabezada por el gobernador Duarte, y me decía, secretario, es que no paramos de estar recibiendo inversionistas que vienen a invertir o que quieren invertir en Tuxpan. Digo, y es el inicio de lo que vas a ver. Verdaderamente, lo que viene en esa zona del estado es muy importante. Con el tema de la reforma energética, sí tenemos mucha expectativa de que se vuelva a prender fuertemente la economía de Poza Rica, la economía de Chicontepec, a partir de esa inversión privada que estará seguramente llegando. Somos muy optimistas al respecto. Si nos vamos bajando, frenamos unos minutitos en el puerto de Veracruz, la ampliación del puerto se va a 3 veces su tamaño, 5 veces su capacidad. Mucho más importante que el costo o el valor de la inversión en sí mismo de esa obra, que es impresionante, pues es lo que va a detonar con ello. Veracruz ha sido uno de los motores de la economía nacional, y el gran motor de la economía de nuestro estado históricamente ha sido el puerto. A partir del puerto se han asentado grandes empresas, como la empresa más importante que tenemos el día de hoy funcionando en el estado, Tenaristamsa, está ahí por el puerto, por la logística que implica el puerto de Veracruz y las ventajas de nuestro estado. Es decir, cuando estás tú viendo toda la inversión que a lo largo de los años se ha asentado en la zona del puerto de Veracruz por ese uso del puerto, y nos imaginamos que se va el puerto de Veracruz a 3 veces su tamaño, 5 veces su capacidad, pues esa es la importancia que tiene en el número de empresas que se van a estar acercando, que vamos a estar aterrizando en esa zona del estado. Es decir, se viene a fortalecer de una forma importantísima la economía de nuestro estado a partir de esta ampliación del puerto. Si nos seguimos hacia el sur, con el tema en materia energética, te doy 2 datos muy rápidos. Antes de la reforma energética, traíamos en la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, toda esta zona donde están asentadas las inversiones en petroquímica, traemos proyectos de inversión privados por más de 11,000 millones de dólares para los próximos 5 años. Ahora, esto era antes de la reforma energética. Con esta apertura que hay, se están rehaciendo los cálculos, este número va a ser muy superior. Hemos logrado consolidar en esta administración la zona sur del estado como uno de los grandes motores de la economía nacional, y se está sentando para que sea probablemente uno de los más fuertes o el más fuerte que tenga en los próximos años la economía de México. Muy bien. Pues me voy a permitir dar lectura de un texto que nos llegó. Dice: buenas tardes, tengo muchas preguntas para el secretario Porres. 1. ¿Por qué si dicen que hay muchas inversiones, mi sueldo no me alcanza y cada vez pienso en la posibilidad de emigrar de Veracruz ante la incapacidad del gobierno de garantizar la estabilidad de la gente? 2. ¿Por qué su titular de transparencia es jefe de la unidad administrativa? ¿No hay prohibición para desempeñar 2 cargos en la administración pública? ¿Y que esto no violaría el principio de que dicho servidor público es juez y parte ante las solicitudes de transparencia? 3. ¿Por qué el subsecretario que enfrentó la causa penal 170/2012 nunca fue suspendido o separado del cargo mientras se llevaba a cabo la investigación? 4. Hace un par de meses salió a la luz pública que una veintena de servidores públicos de su dependencia no cuentan con cédula profesional ni título con el cual aparecen en su portal de transparencia. ¿Qué acciones ha ejercido contra los servidores públicos que se ostentan con un grado académico que no tienen? ¿Puede exhibir públicamente el título de sus colaboradores para acreditar el perfil profesional? Y 5. En cuanto al rubro de juicios laborales, al solicitar la información al titular de la Unidad de Acceso a la Información, manifestó que solo hay 10 juicios laborales
y que no se han emitido laudos en lo que va de su administración, ni se ha condenado pago de peso alguno por indemnización ni reinstalación. Sin embargo, al preguntarle al Poder Judicial de la plataforma Infomex sobre el mismo tema, contestó algo totalmente diferente. Adjunto el archivo solicitando se omitan mis datos personales, por favor, con cantidades y hechos muy diferentes, 18 demandas laborales, 10 condenatorias, una absolutoria, cantidades millonarias en pérdidas, pero su titular de transparencia menciona que todos están en trámite y no han pagado nada. El titular de transparencia le está mintiendo al ocultarle datos y desprestigiando su labor, porque no importa que genere 1 millón de empleos en la entidad, si en su dependencia se pierde uno por despido injustificado. Bueno, hay preguntas de las que mencionas, Ángeles, que tienen que ver con áreas de la Secretaría que tomamos nota para revisar, como esta última que dices, lo veremos con mucho gusto a partir de esta inquietud. En las otras, con respecto a lo que dice que su salario no le alcanza, bueno, pues nosotros estamos en la mejor disposición de recibir a la persona para asesorarla si quiere ser emprendedora o poner una empresa o ver en qué la podemos ayudar, como estamos dispuestos a ayudar a todo ciudadano que lo requiera, y más si es del sector empresarial. Habría que analizar en particular su caso. Me imagino que el empleo que esta persona pueda tener no se refiere a los que se han generado, porque dice se han generado tantos empleos, porque dice, bueno, pues habrá que ver en particular su caso, pero estamos en la mejor disposición, como lo hemos venido estando, como es nuestro deber, además, en los últimos 4 años y medio, de apoyarlo a revisar opciones, sobre todo empresariales, que es las que nos toca, ¿no? O canalizarlo o canalizarla con mucho gusto a la Secretaría del Trabajo, que tiene generalmente una bolsa en donde probablemente pudiera encontrar lo mejor de lo que tiene, que actualmente a todas luces se ve que no satisface sus inquietudes, ¿no? En cuanto a lo que decía de titular de transparencia con titular de la administración de la Secretaría, no hay absolutamente nada fuera de norma ahí. No son 2 puestos por los cuales se esté generando una remuneración. Uno es un puesto que sí es formal, que es el titular de la unidad administrativa, además que está haciendo una excelente labor desde hace 4 años y medio. Y el otro le toca, por una designación mía, ser el que conteste todas las inquietudes al respecto de transparencia. No hay otra cosa, que por cierto llevamos los 4 años y medio siendo una de las secretarías siempre en el primero o segundo lugar que más transparente actúan. En los otros puntos son temas que tienen que ver con los laudos que decía, lo revisaremos con gusto. No es algo en lo que yo esté o tenga en este momento un conocimiento en particular, pero con mucho gusto lo revisamos, y lo que sí, si hay alguna sentencia, que no tengan ninguna duda que eso se cumplirá conforme a ley, y si no la hay, bueno, pues así estamos. Pues muy bien, muchísimas gracias, secretario Eric Porres Blesa, por habernos acompañado, a todos ustedes que nos siguieron a través de alcalorpolitico.tv. También les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, a todos aquellos que nos hicieron llegar sus preguntas por las redes sociales, y bueno, reiterarle que esta es su casa, que tiene las puertas abiertas. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Ángeles, a ti, a Joaquín, por este espacio de libertad de expresión, como lo hemos visto. Soy un convencido de esta comunicación y de este esfuerzo importantísimo que hacen ustedes, los medios de comunicación, para ser portavoces de las noticias que tienen que ver con nuestra labor diaria. Si nosotros hacemos un trabajo y la ciudadanía no sabe que tienen a su disposición esos apoyos, esas herramientas, pues no sirve de mucho. O si nosotros estamos haciendo un trabajo que en algún momento tengamos, porque somos seres humanos que hacemos lo mejor, que intentamos las cosas, pero muchas veces puede ser que algo no estemos viendo
y a través de los medios, como ustedes siempre lo han hecho, nos hacen el favor de hacerlo ver, pues es fantástico. Se nos estaba escapando una de las preguntas, Ángeles, perdón, la que decían de los títulos. Esto es bien importante, sí. Porque ciertamente vimos publicado, así es, vimos publicado esa información y de inmediato pedí que se revisara, y lo que te puedo decir es que todos contaban, con una excepción, con un título profesional, que no quiere decir ni están obligados a tener una cédula, a menos de que seas doctor o que seas abogado o en alguna otra en particular. Con el título que todos lo tenían, con esa excepción que era una falla y se corrigió de inmediato, que tampoco por el nivel o el rango que tiene en gobierno en su posición de trabajo requería tener algún título. Fue un error en un caso, todos los demás están absolutamente comprobados con su título, y por ahí agradezco, porque seguramente si no me metieron a mí es porque revisaron que soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Ibero y maestro de Comunicación también por la Ibero, y ahí está. Yo sí, en particular, tengo cédula y título, y ahí estamos, ¿no? Pero te lo agradezco mucho, pero son cosas que si no se ven ahí, pues difícilmente revisamos, ¿no? Entonces había un error, se corrigió, pero son cosas que a nosotros nos viene bien para estar siempre en esa interlocución, que muchas veces pues no vemos y podemos corregir en el camino. Ese y otros ejemplos. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes.